Uno de los sistemas que más me gustaron cuando jugué Resident Evil 4 Remake es lo satisfactorio que es usar las armas en este juego. No se menciona, pero estamos ante el mejor shooter de la saga y uno de los mejores shooters que hay en el survival horror. La satisfacción de disparar en un videojuego depende mucho del uso inteligente del retroceso, el sonido, los efectos visuales, el mecanismo de las armas y el impacto de la munición en el objetivo. En un shooter, la mecánica de las armas es extremadamente importante, ya que es la herramienta principal que utilizas. Una cosa que he notado a lo largo de los años es que la mayoría de los juegos shooter no me generan una gran satisfacción al usar los sistemas de sus armas. Es curioso porque, aunque en realidad tú simplemente eres un gordo presionando un botón en el control o haciendo clic en el mouse, la combinación correcta de factores hace que el uso de la pistola de un videojuego sea satisfactorio. Y eso tiene que ver con un montón de patrones, como los que nombré hace un momento y con muchos otros más, incluyendo unas buenas físicas. Pero veamos, Resident Evil 4 Remake es el único juego de la saga que me ha hecho sentir una gran satisfacción al disparar, y que realmente desee que llegue el siguiente momento en el que debo de usar un arma. La inmersión que te da el diseño de disparo en este juego es una experiencia incomparable dentro de los juegos de la saga, inclusive también en comparación con otros shooters, y no exagero. Pero, ¿por qué? Bueno, para empezar, ¿qué es lo que crees que hace que un arma en un videojuego sea realista? Pues, en primer momento, tiene que ver con que disparar un arma es un acto tan físicamente violento. La fuerza del retroceso, el fuego que sale del cañón, el impacto de la bala en el cuerpo del enemigo o el fuerte sonido son acciones agresivas que mentalmente son impactantes, y replicarlas en un videojuego no es tan fácil. Los diseñadores tienen que investigar exhaustiva y minuciosamente el funcionamiento real de cada arma que agregan a su videojuego, como sus características técnicas, el sonido específico de cada una de ellas, su retroceso y bueno, sus impactos. Incluso en muchas ocasiones deben consultar con expertos o hasta grabarse en campos de tiro reales para capturar movimientos y poder animarlos. En fin, hay un montón de trabajo detrás. Pero usemos la escopeta como arma de ejemplo y mira lo agresivo y realista que es dispararla en Resident Evil 4. El efecto es demasiado bueno, pero si tuviera que atribuirle lo bien logrado que está solo a la animación, entonces no sería justo. En realidad, esta acción de disparar en Resident Evil 4 está más allá de solo una animación de apretar el gatillo. Verán, esta secuencia de disparo está compuesta por muchos otros sistemas que trabajan al mismo tiempo para que sientas el realismo de la acción. Empecemos por decir que Resident Evil 4 Remake es un videojuego que tiene un diseño de sonido 3D, que es espectacular. El sonido 3D no es más que una técnica de diseño de sonido que te permite percibir la dirección y la distancia de los sonidos dentro del entorno del juego, de manera tridimensional. Es decir, se busca asimilar la forma en la que el sonido se comporta en el mundo real. En esencia, el sonido 3D crea una ilusión espacial en la que los sonidos parecen venir de diferentes direcciones y distancias. Cuando escuchamos el disparo de la escopeta en Resident Evil 4, notarás que se crea una especie de reverberación y eco que simula cómo el sonido rebota en las superficies del entorno y crea una sensación de espacio tridimensional. Incluso puedes escuchar cómo el sonido del disparo se va alejando y desvaneciendo poco a poco. Y aunque pareciera un simple y sencillo sonido de disparo, en realidad el audio espacial diseñado en el videojuego está utilizando algoritmos de procesamiento avanzado para calcular la posición y propagación del sonido en tiempo real, lo que hace que ese disparo
tenga una representación más precisa y dinámica del entorno acústico del juego. Todo esto se combina con dos cosas, animaciones y sensación de peso en el arma. Muy importante. Por ejemplo, cuando el arma se dispara, se siente un buen retroceso y aparece una nube de humo como si un proyectil saliera disparado rápidamente. También hay una breve llamarada y humo que sale del cañón. Se prestó mucha atención al detalle en las armas. De hecho, la mayoría de los Resident Evil no ofrecen esta satisfacción al disparar, incluyendo Resident Evil 3 Remake. Comparando la W870 de Resident Evil 2 Remake con la de Resident Evil 4 Remake, la diferencia de efectos en casi todo es abismal. La de Resident Evil 4 da una mucho mejor inmersión gracias a que tiene mejores animaciones y a que el videojuego trabaja con el sonido 3D. Por tanto, los efectos son mejor. Resident Evil 2 utiliza técnicas de audio direccionales para ayudar a ubicar la posición de los enemigos, objetos y otros elementos del juego en relación con el jugador, pero carece del audio espacial 3D de Resident Evil 4. Como resultado, los sonidos carecen de la misma potencia e inmersión. Incluso se siente algo débil en comparación. Aparte, los sonidos de ciclado de recarga, los chasquidos o los clics que produce el arma al tocarla en el remake del 4 son mucho más realistas. En verdad, este juego tiene mucho énfasis en los efectos de sonido en general, pero particularmente me estoy enfocando en el de las armas. Por ejemplo, si disparas un arma contra la madera, el impacto no hará el mismo sonido que si la disparas contra el metal. Lo mismo sucede si disparas al agua, ventanas o cualquier otro objeto. Se aseguraron de que cada disparo y cada recarga no solo se sintiera realista, sino también satisfactorias auditivamente. Por ponerlo en contraste, algunos videojuegos shooters simplemente no logran recrear la misma sensación de estos sistemas y diseño de jugabilidad con las armas. Por ejemplo, en Village, uno de los Resident Evil más nuevos, tampoco se siente esto, y honestamente, en mi opinión, los tiroteos aquí son el peor aspecto del juego. Disparar no es una mecánica satisfactoria aquí. No se siente receptivo como en un buen shooter. El movimiento y las reacciones de los ataques parecen poco realistas. No hay una sensación de peso en las armas. Apuntar es una mecánica bastante vacía también. Y el sonido de las armas es bastante débil. Es un gran juego, no digo que no, pero su gameplay no es el mejor de la saga. Inclusive es bastante malo si lo comparamos con otros FPS. Es curioso porque los disparos suenan como pistolas de juguete. Y digo que es curioso porque en Resident Evil 7, un juego anterior a este, las armas tienen mucho más potencia y se sienten más pesadas, especialmente las escopetas. La reacción de los enemigos o los impactos son más creíbles y no son como si fuesen esponjas de bala. Técnicamente es el juego de Resident Evil con menor énfasis en el combate y que menos necesita un buen sistema de armas, pero que termina con una jugabilidad más satisfactoria que juegos de la saga que sí lo necesitan. Pienso que desde Resident Evil 2 Remake en adelante, las armas parecen más de juguete que herramientas letales. Son juegos que destacan más por otras cosas, como mapas interconectados, puzzles y espacios cerrados, pero no tanto por tener un buen sistema de armas. Pero bueno, en general, no es común encontrar un buen gameplay en los videojuegos, ni siquiera en juegos en los que toda su jugabilidad se basa en disparar. Algunos simplemente son mejores para transmitir una buena sensación de disparos que otros. Por ejemplo, en Far Cry 6 puedes sentir diferentes resistencias en los gatillos, ya sea al momento de apuntar o disparar, y esto le da un cierto peso al arma que estás sosteniendo. En Doom Eternal el gameplay es sumamente fluido, tiene un ritmo perfecto y es frenético, con buenas sensaciones de disparo. El combate y el movimiento son muy divertidos, además la IA de los enemigos es muy buena. En fin, el juego está diseñado para que realmente sientas los disparos. El juego de armas es satisfactorio.
Deathloop hace un gran trabajo con sus pistolas. Los disparos tienen muy buenas físicas, retrocesos, potencia y animaciones de impacto muy placenteras, que hacen que su jugabilidad se sienta bien. De hecho, esa es la única razón por la que lo terminé. Lo que quiero decir es que a veces algunos juegos tienen minuciosos y pequeños ajustes que parecen simples, pero que enriquecen al gameplay. Resident Evil 4 lo hizo a través de la inmersión que puede proporcionar un sonido 3D. Buenas animaciones, buena capacidad de respuesta, una curva de dificultad en apuntar y una buena sensación de peso en las armas. Y con esta combinación, tienes al mejor shooter de la saga. A todo esto lo acompaña un buen combate como la patada, el parry y un buen sistema de cambio de armas. Que por cierto, Resident Evil 4, aunque parezca extraño lo que voy a decir porque este juego es pionero de los shooters en tercera persona, pero me parece que este juego tomó un poco de inspiración del gameplay de The Last of Us 2. Cuando lo jugué tuve una sensación muy similar al disparar y las animaciones de daño se sentían bastante parecidas. Además, el sistema de cambio de arma es igual, pero en general Resident Evil 4 Remake se sigue sintiendo mucho, pero mucho mejor. No digo que es el mejor shooter ni mucho menos, pero sinceramente me encantaría que a partir de aquí los posteriores juegos de la saga tuvieran un gameplay igual o superior a este. Resident Evil 4 original sirvió como un modelo inicial, o más bien un precursor para los shooters en tercera persona de los juegos actuales. Aunque hoy día aquel legendario juego pueda considerarse arcaico en comparación con los estándares modernos, en realidad fue innovador en su momento y contribuyó al desarrollo del género. Resident Evil 4 sentó las bases de estos shooters y su influencia se refleja en juegos posteriores como este remake, que continúa utilizando y evolucionando los elementos introducidos por su predecesor. Básicamente dio origen al género en el que surgió Resident Evil 4 Remake. Este juego no solo mejoró todos los defectos del juego original, sino que los convirtió en sus principales ventajas. Podría estar aquí una hora hablando y comparando tantos shooters que me gustan, pero se haría muy largo. Que no tengo problema, de hecho, pero sé que no todos llegan hasta el final. Y la verdad, editar tantas horas es muy pesado. Pero, en fin, tienen la caja de comentarios libre para que escriban lo que quieran. Siempre los leo. Entonces, no hay nada más que agregar. Muchas gracias a todos los que llegaron al final del video. De momento, yo me despido, pero nos vemos en un próximo video. Yo soy Walter y esto es Proyecto Videojuegos.